Vamos a dar inicio a este conversatorio. Bueno, bienvenidos a este espacio, a este conversatorio, en el marco de la Semana Geológica 2026, organizado por los estudiantes de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de La Rioja. Antes de comenzar, bueno, queríamos comentarles brevemente que este conversatorio está siendo parte de la semana, por lo cual se va a desarrollar hoy, 4 de junio, hasta el 9. Vamos a realizar diferentes actividades que van a buscar promover el intercambio, formación y el acercamiento a las diferentes experiencias dentro de nuestra profesión. No solamente desde lo técnico, sino que también desde lo humano y lo profesional. Y en esta oportunidad nos acompaña una invitada muy especial con quien tendremos este conversatorio pensado para dialogar, compartir experiencias y generar una participación entre los estudiantes y los profesionales. Tenemos el agrado y el orgullo enorme de poder contar con la participación de Marina Lema, geóloga, consultora en narrativa científica y divulgadora de las ciencias de la Tierra. Se formó en geología y en temas ambientales y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la industria petrolera, donde trabajó varios años. Sin embargo, impulsada por su pasión por la comunicación, los desafíos y la búsqueda constante de nuevas formas de conectar la ciencia con las personas, desde hace más de 6 años desarrolla proyectos de divulgación y consultoría que integran ciencia, cultura y territorio. Creadora del proyecto Una Geóloga en la Sala, una iniciativa que acerca la geología al público desde una mirada accesible, cercana y cotidiana. Y además coordina el Club de Geología, un espacio que reúne a personas interesadas en conocer y compartir experiencias vinculadas a la ciencia de la Tierra. Para nosotros es una enorme alegría y un verdadero honor poder contar hoy con su presencia. Así que, Marina, bienvenida a este conversatorio que se organizó desde la Asociación de Estudiantes de Geología. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy lindas estas ocasiones para charlar. Sí, la idea es poder también invitarlo a los estudiantes y a cada uno que hoy está en esta sala, que participe, pueda comentar, hacer sus preguntas, sacarse las dudas y que se pueda ir dando durante este conversatorio que estamos realizando. ¿Ahí alguien levantó la mano? Sí. Al parecer se equivocó. Bueno, para comenzar este conversatorio habíamos pensado algunos disparadores, algunas ideas que nos van a permitir poder dialogar, no solamente sobre la geología como una profesión, sino también sobre bueno, las experiencias, las expectativas y las realidades que van apareciendo durante este camino que se está realizando. Y queremos, bueno, como vemos que hay muchos de la sede de Villa Unión, acá desde la Universidad Nacional de La Rioja, vamos a comenzar con un tema y un eje que para ahí a muchos nos puede interesar. La geología que imaginábamos contra la geología real. Por ahí esto pasa, ¿no? Cuando empezamos la carrera, muchas veces tenemos una idea bastante determinada de lo que creemos que es la geología, pero con el tiempo vamos descubriendo que esta profesión tiene muchísimas dimensiones de las que nos imaginábamos, muchas ramas. Por eso, bueno, Marina, te dejo el espacio y preguntarte cómo fue en tu caso este proceso, qué ibas imaginando, lo que era la geología cuando comenzaste a estudiarla y qué fuiste descubriendo a lo largo de este mundo profesional. Bueno, está buenísimo el tema para arrancar a charlar, porque, bueno, capaz que si nos ponemos a contar la historia de cada uno, capaz que cada uno llegó a la geología desde distintos lugares, ¿no? En mi caso es bastante poco
convencional, el lugar para llegar. Yo siempre me acuerdo desde muy chica, a mí me llamó la atención la ciencia, me encantaba la ciencia, me gustaba un mix de ciencia bastante particular, ¿no? Siempre me ha gustado la ciencia. Conocí gente que trabajaba en la universidad, ya investigadores, ya cuando yo era chica, entonces en mi infancia hubo laboratorios y hubo ese ambiente de biblioteca, de la universidad y demás. Me gustaba mucho eso, me gustaba mucho lo que yo veía ahí, pero también me gustaba mucho la ciencia ficción. Así que para mí era todo lo mismo, además, ¿no? La ciencia ficción era como una transición entre dos campos que se asociaban de forma muy natural. Y entonces, bueno, desde esa inquietud por la ciencia en general como forma de mirar el mundo, que cada vez, por supuesto, en la niñez se mezcla con un montón de otras cosas, ¿no? Pero a medida que yo crecía, este recorte, esta forma de mirar el mundo se iba imponiendo sobre cualquier otra alternativa, ¿no? Entonces, cuando yo empecé la universidad, era el momento en el que yo dije, bueno, ahí yo toda mi vida había sabido que yo quería ser investigadora, cosa que después no fui, les adelanto, un spoiler, nunca fui investigadora, nunca, o sea, uno puede tener un perfil investigador, inquieto y demás, pero yo nunca trabajé de investigadora en el sistema de ciencia y técnica, ¿no? Bueno, eso fue otra historia más tardía, pero bueno, yo dije ahí, bueno, finalmente hice la primaria, hice la secundaria y siempre todo era para llegar a la universidad, ¿no? Porque lo que hay que hacer en la vida para mí era ir a la universidad y ese era el ambiente natural donde yo siempre me proyecté estar, ¿no? Lo raro en este caso, para mí, fue que cuando llegué a la universidad con la idea finalmente de estudiar licenciatura en historia, porque después de pasar por un montón de opciones, yo decía, me gustan mucho todas las exactas, pero no quiero estudiar ninguna en particular. Bueno, empecé a estudiar historia y bueno, estuve poco tiempo, algunas semanas y dije, pucha, no, voy a estar un montón de años haciendo esto toda mi vida y no voy a tener nada de química acá, ¿no? Ni de física. Entonces, bueno, ahí sobre la marcha, mismo en las primeras semanas de universidad, dije, necesito ver otra opción, a ver si voy a dedicarme toda la vida a la historia, sin química, sin física, o si voy a hacer otra cosa. Y ahí me crucé con una geóloga, que después fue mi profesora de sedimentología, Mónica Villegas, y ella me convenció, ahí en una charla de media hora, me dijo, vos tenés que estudiar geología. Y yo le dije, pero geología, ¿qué es eso? Porque de todas las ciencias que me habían gustado toda la vida, no incluía la geología, o sea, nunca yo me había detenido a pensar en términos geológicos. Me gustaban los fenómenos biológicos, me gustaban los fenómenos químicos, pero nunca, nunca me llamó la atención, nunca me detuve a pensar en términos geológicos. Y un poco hoy entiendo por qué, porque seguimos teniendo una situación parecida, que es que de la geología se habla muchísimo menos fuera de la academia, fuera de los ámbitos especializados, que es lo que se habla de biología, que es lo que se habla de química, de astronomía, ¿no? Entonces, yo no tuve mucho tiempo para imaginarme, anticipando los años anteriores o el año anterior, en el último año de la secundaria, para imaginarme cómo sería la carrera de geología, cómo sería el ejercicio profesional. Yo no me planteé nada de eso cuando me anoté en geología, porque fue así, un día estaba en el curso de ingreso de historia y al lunes siguiente fui al curso de ingreso de geología, ¿no? Entonces, y empecé la clase de matemática, la de química. Así que mucha anticipación yo no tuve. Sí, cuando empecé el primer año,
yo me imaginé, después hay un momento que, claro, no me imaginé cómo sería estar en la universidad estudiando geología, pero en un momento uno empieza a decir, bueno, ¿y cómo será después vivir de esta profesión, ¿no? Vivir con esta profesión. Eh, y bueno, como les digo, mi escenario era la investigación, era el ámbito académico. Siempre me imaginé trabajando en la academia. Y bueno, esa era mi geología imaginada, ¿no? Siempre con un proyecto de investigación en lo que era ciencia básica, siempre me gustó eso. Nunca me gustó, nunca me imaginé ni me atraía la perspectiva de ir a trabajar a la industria, en ninguna rama de la industria. Y bueno, y después, ¿qué decirles? Cuando me recibí, nada de lo que yo me había imaginado, nada fue como yo lo había pensado, como yo había decidido. Así que, bueno, nunca trabajé finalmente, nunca pude insertarme en el ámbito de investigación. Eran años bastante duros el sistema de ciencia y técnica. Y bueno, había muy poquitas becas. Yo me presenté para una beca doctoral en una sede. Yo estudié y vivía en Río Cuarto, en Córdoba. Me presenté en una sede que tenía mucha menos demanda para entrar como becaria en CONICET. Esta sede hoy es muy demandada, pero en el año 2001 no tenía tanta demanda como tiene ahora. La sede era el CEMPAT en Puerto Madryn. Y bueno, no salió esa beca, así que y ahí empezaron a pasar otras cosas, y de repente tenía una propuesta para entrar a trabajar en YPF. Y bueno, así de imaginarme toda la vida durante yo tardé 7, 8 años en hacer la carrera hasta que di la tesis, todos esos años proyectarme en el sistema científico. Bueno, me vi de repente transportada a la provincia de Santa Cruz, a la ciudad de Las Heras, a trabajar en un yacimiento, en un tema que no me llamaba particularmente la atención, a vivir en Comodoro Rivadavia. Eh, y bueno, fue un primer año muy duro de adaptación. Desde marzo, abril, me mudé allá de 2001 hasta un año después. Y una vez que me adapté, fue como un sueño que nunca tuve, pero fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque ese trabajo fue algo extraordinario desde lo laboral, desde lo profesional, desde las oportunidades, desde lo entretenido, los colegas. Colegas me refiero a otros geólogos, a los ingenieros, a especialistas en distintas áreas, un ambiente de trabajo realmente muy estimulante, muy desafiante y muy entretenido, muy respetuoso. Yo me sentí siempre muy valorada, muy alentada a proponer ideas, a armar proyectos. Así que bueno, mucho tiempo para imaginarme no tuve, pero bueno, me encontré con cosas realmente que para mí eran extraordinarias, ¿no? De haberme imaginado toda la vida de alguna forma, con alguna profesión científica dentro del sistema académico, a trabajar en la industria, en zonas muy remotas y hacer un trabajo que en los pozos petroleros y en la oficina petrolera, que jamás me había yo puesto en esa, digamos, jamás había supuesto que iba a estar en esa situación. Bueno, se dio todo muy bien. Yo creo que nadie está preparado para lo que te puede llegar a pasar porque uno tiene al menos un pensamiento, bueno, me voy a dedicar o tengo la idea de, bueno, verme paleontólogo por ejemplo, la provincia acá en La Rioja, bueno, hay mucho trabajo en paleontología y después resulta que estoy trabajando en hidrogeología en otra parte y son cosas que la misma carrera te va mostrando, te va dando como los recursos para irte formando, forjando y terminar en otro aspecto que no pensabas y que quizás nunca te lo planteaste en la vida. Yo creo que eso es una cosa que creo que a todos nos pasa o le está pasando,
que pensamos una cosa y termina después en el futuro siendo otra, completamente distinta. Bueno, yo en ese punto, por supuesto, coincido por completo con lo que decís. Eso yo lo viví un montón de veces a lo largo de mi carrera, ¿no? Porque yo trabajé 16 años en total en petróleo, entre idas y vueltas. Me fui finalmente en 2019 de la industria petrolera. Por ahora, supongo, me gusta mucho el trabajo que tengo ahora, así que no me gustaría hacer un cambio, es un volantazo de aquella magnitud como los que ya hice, pero, pero sí me di cuenta, cambiando de empresa, porque eso también, cambias de empresa, en algunos momentos era una cosa de todos los días, ¿no? Casi de todos los días, de cada 2, 3 años cambiar de empresa, había muchas oportunidades en lo que era el ámbito petrolero. Hay épocas así, en la geología tenemos épocas así, en distintos sectores, puede ser el minero o el petrolero, principalmente. Después, bueno, puede haber otros sectores que también, donde podemos insertarnos, pero que no son tan dinámicos. Pero, pero bueno, lo que yo descubrí después de todos esos cambios es que la geología a mí, yo en mi experiencia ha sido y sigue siendo una profesión eh, profundamente noble en ese sentido, porque yo he hecho lo que yo tuve ganas, la verdad. Y en donde se me ocurría una idea, iba tras esa idea y desde la geología la pude implementar, ¿no? Ya sea en una empresa, en la otra, o irme momentáneamente de la industria para ir a hacer un posgrado, incluso tomarme un descanso más largo de lo previsto cuando tuve a mis hijos, y después volver a trabajar sin mayor problema. Eh, y después, bueno, dejar ese trabajo en la industria y empezar un proyecto independiente, de unas características medio estrafalarias, podría decir, porque, bueno, como no encontraba alguien que ya hubiera hecho algo como lo que yo me imaginaba hacer, y entonces, bueno, ir probando. Y evidentemente la geología tuvo lugar y tiene lugar para desplegar también un costado creativo. Entonces, ese costado creativo uno lo puede implementar a través de un trabajo de investigador, o lo puede implementar, si tiene suerte, en una empresa que te dé lugar para imaginar y para proponer cosas, o también en el trabajo independiente. Y bueno, a mí eso me parece muy destacable de la profesión, porque no todas las profesiones te acompañan de una forma tan sostenida, tan sólida, cuando uno quiere probar otras trayectorias, ¿no? Y reinventarse, ya sea porque, bueno, porque se deshizo el sector donde trabajabas, o porque tuviste ganas, o por la circunstancia que fuera, ¿no? Y la verdad es que yo he encontrado que la geología es una muy buena base para, hacernos los creativos. Y eso, la verdad, es que no me lo había imaginado yo cuando estudiaba geología. Es algo que me ha sorprendido. Y en ese sentido, digamos, ¿qué aspectos en lo que es la carrera sentiste que ha cambiado mucho una vez que se sale al ámbito laboral? Bueno, lo primero que se me ocurre es cuando en mi primer trabajo en YPF, uno sale de la universidad con una formación muy sólida. Las universidades argentinas tienen una muy buena formación en geología. La ciencia argentina es muy potente todavía. Eh, Salimos muy bien formados, con un criterio muy robusto para insertarnos en cualquier ámbito. Pero eso no quiere decir, digamos, que estemos formados de una forma consistente, no quiere decir que ya sepamos hacer todo lo que nos espera, ¿no?
Y entonces ahí viene como el primer choque contra una pared es cuando entras a trabajar y te das cuenta que tu trabajo, en principio, después podés ir incorporando más sofisticación, ¿no? Más vuelo técnico. Pero al principio, tu trabajo no se parece en nada a lo que aprendiste en la formación académica. Son trabajos mucho más rutinarios muchas veces, que implican tomar decisiones. No sé ustedes si tienen formación económica y en proyectos y en gestión de proyectos, pero muchas veces implica tomar decisiones o hacer análisis en esos ámbitos. Y a mí yo me acuerdo todavía ahora que lo primero que me dijo un jefe que tenía allá, el primer jefe que tuve en Las Heras, me dijo, bueno, acá, ahora yo recién me había recibido, no tenía cero experiencia. Me dijo, bueno, acá olvídate de todo lo que aprendiste en la universidad. Y yo, bueno, un escándalo total adentro de mi cabeza, porque para mí era lo más valioso que tenía en la vida, lo que había aprendido en la universidad. Entonces me pareció horrible que me dijera, olvídate de todo eso, acá tenés que aprender desde cero. Justamente acaban de poner un comentario que dice que el primer trabajo después del título es como entrar otra vez a la universidad. Es como otra universidad, dice. Sí, yo coincido en parte con esa apreciación, porque hay todo un mundo que está por fuera de la universidad y bueno, uno se estuvo preparando para adquirir un marco teórico, porque eso es para lo que te prepara la universidad. No te enseña, en nuestro caso no te enseña un oficio, te prepara para adquirir un marco teórico. Eh, y bueno, después viene la otra parte. El marco teórico ya lo tenés. Entonces te pasas un primer tiempo aprendiendo toda la otra parte. Pero llega un momento, por lo menos en mi experiencia, no puedo generalizar esto, pero en mi experiencia llega un momento en el que decís, ah, bueno, ahora ya tengo como una estructura a la cual traer de nuevo mi marco teórico. Y entonces ahí es cuando el geólogo realmente, que es más improbable que ocurra cuando uno es junior en la industria, pero se va haciendo más probable a medida que uno conoce el negocio en el que está trabajando, se hace más probable que uno pueda rescatar el marco teórico y empezar a aportar de una forma un poco más sofisticada a los proyectos. Entonces ya no simplemente haces el A, B y C que te dijeron, que te dijo tu jefe o que te dijo la organización que se espera de vos, sino que empezás, pero acá esto también le podemos agregar esto. O también, si consideramos esta otra variable, esa otra variable no necesariamente viene de la experiencia en el oficio, sino que viene de que ahora vos como geólogo, ya con experiencia, ya con un recorrido en el negocio, ya podés mixear tu marco teórico, elementos muy sutiles del marco teórico, que los ingenieros no pueden hacer, digo, los ingenieros de yacimiento, los ingenieros electrónicos, nuestros compañeros que, nada, en una petrolera un geólogo y el ingeniero son como la unidad fundamental de trabajo, ¿no? No hay uno sin el otro, pero cada uno aporta una mirada, una parte de la mirada final. Y entonces cuando vos ya conocés de forma muy profunda el problema que tenés que resolver, ya estás en condiciones de meterle tu marco teórico y proponer y generar soluciones mucho más elegantes y que en definitiva hacen que los proyectos ganen mucho más dinero, que en parte para eso es que se contrata a un senior, a un semi-senior y demás, ¿no? Entonces, al principio sí, uno es un shock, porque vos decís, y la estratigrafía, no sé, secuencial, no sé si ustedes estudian estratigrafía secuencial, pero y la geoquímica, y la no sé qué, y la cristalografía, bueno, Ya no está todo separadito ahí, está todo junto. claro, Empezar a investigar pero y a curiosear, como se dice, empezándote a hacer de vos mismo, ¿no? Con la geología. claro, pero al principio te dicen, no, 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 vos en petróleo, supónganse, ¿no? Agarra estos perfiles y correlacionalos.
No, a vos no te importa lo que es eso. A vos te importa correlacionar las figuras que son parecidas en uno y otro perfil. Y vos decís, pero ¿cómo? Bueno, al final, viste, te resignás y decís, bueno, correlaciono los perfiles. Ok, pero después de correlacionar meses y meses y años los perfiles y ver la sísmica, etcétera, etcétera, y bueno, yo soy geóloga, no, yo pongo esa información de forma pragmática, por un lado, pero después la pongo en mi disciplina, en mi marco de la disciplina, y yo te puedo decir un montón de otras cosas sobre eso. Entonces llega un momento que uno está ya preparado para hacer ese cruce, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como una segunda etapa que se pone muy interesante, la potencia, ¿no? Que uno puede llegar a imprimirle al análisis que tiene que hacer. Ahí, bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna, bueno, compartir algo acerca de esto? ¿Qué imaginaban ustedes? Lo que era la geología antes de entrar a un curso de ingreso y a medida que van cursando, si alguien quiere compartir para que también podamos tener esta charla, ¿no? De manera fluida y ya que la tenemos a Marina también, que nos puede compartir toda su experiencia. Otra cosa, mientras, si quieren ir escribiendo, yo no sé si se les pasó a ustedes, pero yo como no me había imaginado geóloga nunca, para mí una de las cosas que más me costó de la universidad es aprender a no padecer el campo. Por supuesto, después me terminó encantando, pero al comienzo era muy difícil. No solamente levantarme a las 5 de la mañana y salir y estar a las 7 en la sierra, donde fuera, sino esa lógica de ir a trabajar al campo era una de las cosas que más me costó. Después, por supuesto, claro, el campo es el campo y uno siempre quiere volver y aprovecha cada oportunidad. Pero, pero bueno, eso es algo que a mí, sin haberme imaginado geóloga, me costó bastante. Yo creo que, bueno, en este caso, ¿no? Lo vemos en los chicos de nuestra universidad, es lo contrario. Lo primero que buscan es ir al campo. Si bien Claro. tiene una perspectiva de lo que es el campo, pero bueno, creo que a medida que pasan los años va teniendo más días de campo, entonces se va a dar cuenta que no es fácil, no estás en tu casa, estás, como por decirte, solo y te vas haciendo, ¿no? Geólogo en ese sentido. Así que bueno, chicos, bueno, les doy la oportunidad para que puedan conversar con ella y que puedan compartir también sus experiencias, porque es la finalidad de este conversatorio que podamos charlar entre todos. Bueno, ahí hay en el chat dice, ¿cuál es su mejor recuerdo o anécdota en alguno de sus trabajos que nos pueda compartir? Bueno, uno de los, digamos, de los momentos más disfrutables por ahí, eh, no, hay un montón, este, pero, pero bueno, no sé, tengo dos, tengo dos, elijo dos así de los que, y llamativamente, bueno, todos están en YPF, porque claro, YPF es uno de mis trabajos favoritos, de los que tuve, ¿no? Este, además el perfil de la empresa, ¿no? Y lo que significa, siempre ha tenido como una identidad asociada al país muy fuerte, YPF, tanto de cuando era completamente estatal como cuando era privada, parcialmente, totalmente, lo que fuera, ¿no? Y eso la gente de comercial y de marketing de YPF lo tiene muy claro, ¿no? Jamás nadie, cuando la tuvo Repsol, por ejemplo, que yo trabajaba en la época de Repsol, a nadie se le ocurrió jamás cambiarle el nombre, ponerle Repsol, porque YPF era como una marca que estaba muy asociada a lo argentino, entonces sabían que bueno, estaba esa componente tan fuerte que a nadie se le ocurrió tocarla. Este, pero bueno, la verdad es que para mí fue una gran experiencia y entonces, bueno, en ese tipo de empresas tan grandes, también todo tiene su momento, ¿no? No siempre te va a venir bien hacer ese tipo de trabajo. Pero,
Pero bueno, ahí yo me acuerdo de los momentos que más disfruté fue cuando me mandaron junto con algunos compañeros a hacer un curso de estratigrafía y de sedimentología de ambientes costeros y marinos someros en Utah, en Estados Unidos. Y éramos 5 alumnos, chicos, 5, que habíamos ido desde distintos lugares del mundo, todos de Repsol YPF. Había una chica que había ido de España, un chico de Bolivia y 3 de acá de Argentina. Y era increíble porque tener al profe dándonos el curso para nosotros 5, bueno, fue una locura ir al campo en esas condiciones, realmente con todo para disfrutar, ¿no? Tanto lo geológico como después, viste, juntarnos a cenar a la noche y movernos de un pueblo a otro. Bueno, eso fue un gran recuerdo. El otro recuerdo de IPF es bueno, me tocó el último trabajo que yo hice, el último proyecto que yo llevé a cabo en IPF antes de irme de licencia por maternidad, porque estaba por tener a mi primer hijo. Ya después de ahí no volví, me renuncié y un año después me fui a otro trabajo, me mudé de ciudad, todo, bueno, fue un cambio muy grande. El último proyecto que yo hice fue un proyecto de revisión exhaustiva de uno de los activos que tenía la empresa en ese momento, y realmente trabajando, éramos 30 personas, ¿no? Éramos un equipo de 30 personas y yo lo coordinaba al equipo y he trabajado con un gran ingeniero con el que, bueno, pensábamos como los lineamientos generales del proyecto. Nuestro trabajo era ver si el área que teníamos que estudiar tenía una perspectiva exploratoria que justificara seguir teniéndola al área o si se revertía. Y bueno, y la verdad que era un área que era parte de lo que se llamaba áreas marginales, ¿no? Porque tenía muy poquita producción y demás. Y integrando todos los estudios que nosotros hicimos en ese proyecto, bueno, descubrimos que tenía en volúmenes gigantescos de petróleo, no muy concentrados, pero el área era muy grande y realmente para extraer ese petróleo se necesitaban una inversión de miles de millones de dólares. Así que eso también fue un momento de mucho vértigo cuando hicimos las cuentas así como en un papelito. Después, por supuesto, uno las hace de forma más sofisticada, pero cuando con el ingeniero hacíamos los números y decíamos, no, para, hacé de nuevo porque no puede ser esto. Y hacía de nuevo, viste, como multiplicabas, sumabas y juntabas. No puede ser, nos estamos equivocando porque era un número así que no terminaba más. Bueno, eso también fue muy divertido. Fue un gran resultado que tuvimos trabajando en aquel grupo. Y bueno, fue muy disfrutable. Mucha adrenalina había en ese trabajo, ¿no? Ahora, eso como decir un extremo, ¿no? Un tipo de trabajo corporativo, de grandes proyectos con enormes cantidades de recursos. Otra cuestión que a mí me genera mucha satisfacción es desde que yo empecé con este proyecto que tengo ahora de divulgación, cuando encontrás una historia que a vos te vuela la cabeza, ¿no? A mí como geóloga me vuela la cabeza. Entonces vos decís, yo esto le tengo que contar a la gente. Entonces se lo contás o en un live en el Club de Geología, o en un curso, o en una charla, o mismo en un reel, y la gente espontáneamente me escribe y me dice, Marina, nunca me había yo imaginado que la geología era para mí, ¿no? Nunca me detuve a pensar en geología, nunca pensé que podían pasar tantas cosas en ese campo. Y estar en ese, digamos, ser la interfaz a través de la cual la gente puede descubrir ciertas cosas que de otra forma no podría conocer, también es algo que me resulta
tremendamente disfrutable y satisfactorio. Así que esa es una de las cosas que más me gusta de este trabajo que hago ahora. Que la cara de fascinación de la gente, o igual en vivo, ¿no? Porque por ahí me junto con la gente en la vida real. Nada, los ojos así como, no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer que esto tenga, no sé, lo que sea, ¿no? 20 millones de años, 300 millones de años, que esto haya estado, se haya depositado en el mar, lo que fuera, ¿no? El asombro es una de las cosas más lindas. Ahí, bueno, Miguel Ángel Lagarde dice, muy buena charla y quería preguntar si en estos años, desde que comenzó su carrera hasta el día de hoy, ¿cuánto cambió la carrera, la expectativa y cómo lo ve de acá a unos años a la disciplina de geología? Mira, bueno, creo que tendríamos que juntarnos unos 30 geólogos con distinto nivel de experiencia para responder esa pregunta, ¿no? Yo tengo la sensación de que de que, por ejemplo, en petróleo todavía hay trabajo, pero no es lo que fue. No es lo que fue cuando a principios de los 2000, cuando yo entré, que la industria se estaba recuperando de una crisis muy, muy brutal a lo largo de los años 90, el precio planchadísimo y abajo. Hoy no es para nada esa situación, pero ya creo que le vemos, no lo pensamos tanto como un proyecto de sector, ¿no? Como proyectarse, decís, bueno, esto hay para rato. Si bien recurso hay para rato, es una idea que está limitada en el tiempo, en el futuro. Esa es una de las cosas que a mí me hizo pensar en que tenía ganas de hacer otra cosa distinta a petróleo, ¿no? Porque yo dije, no tengo ganas de estar en un sector que me parece ya un poco quedado en el tiempo. No quiero decir que yo haya estado acertada en esa apreciación, ¿eh? De hecho, tengo muchos colegas de la universidad y amigos que trabajan en petróleo y trabajan bien. En Argentina tal vez no sea el mejor momento para trabajar en petróleo. A mí me han ofrecido en el año 2008, 2010, 2012, te ofrecían trabajo, te cruzabas en la calle acá en Buenos Aires, en el microcentro, te cruzabas con alguien de recursos humanos de otra petrolera y te decían, venite a trabajar con nosotros. Era una locura. Hoy no ese es el caso. Pero bueno, a mí me parece que petróleo estamos viendo un poco una perspectiva no tan extendida a futuro, ¿no? Minería, no conozco realmente el sector, así que mucho no puedo hablar de eso. Pero sí, en el sector en el que estoy ahora, que es comunicación y divulgación, y todo lo que sea un trabajo en el cual la geología y los geólogos seamos un puente entre nuestra disciplina y el resto de la sociedad, veo una perspectiva que acá en Argentina se está empezando a tomar forma. En otros lugares tiene mucho más desarrollo ya, pero veo un campo con muchísimas posibilidades en lo que es la comunicación de la ciencia, en todas sus formas, ¿no? Desde los investigadores hacia la sociedad, desde quienes somos profesionales independientes y tenemos proyectos independientes que pueden ser, además, te permiten mixear distintos intereses, ¿no? Al que le gusta el turismo y la comunicación puede mixear eso, al que prefiere no ir por el lado del turismo, sino por el lado de, supónganse, no sé, más la geología y la cultura, también puede mixear eso, al que le gusta la investigación y la comunicación también. Y ahí veo que hay, en lo que es comunicación, divulgación y también lo que es conservación, proyectos de conservación del patrimonio geológico, veo que es un campo con muchas posibilidades en Argentina. También me parece que
que es necesario también que los geólogos empecemos a entender que tenemos que tener, que la hiperespecialización no es el único camino, sino que es conveniente para nosotros adquirir distintas habilidades, tener experiencias en distintos ambientes de trabajo. Yo creo que eso, no sé si es un mensaje tan novedoso para ustedes, porque ustedes son de una generación que tiene una dinámica mucho más ágil que la que ha tenido, por ejemplo, mi generación, que ha sido de proyectarse durante muchísimos años en el mismo ambiente laboral y profesional. Yo un poco no lo he hecho porque siempre he estado cambiando, pero sí me parece, en caso de que no se lo hayan planteado, me parece interesante tenerlo en cuenta. Yo hablo mucho con pibes de la edad de ustedes, un poco más grandes, recién graduados, y veo algo que me parece muy conveniente y me parece interesante sostenerlo, que es esto de desplegar las inquietudes y desplegar los diversos intereses y no necesariamente decir, bueno, esta es como mi único camino posible, sino decir, bueno, yo puedo ir cambiando, puedo ir investigando qué me gusta más hacer y probar, saltar desde la academia a la industria, a un sector, al otro sector, saltar de agua a minería, a manejo ambiental, a ordenamiento territorial, a comunicación. Me parece que el futuro de la geología lo veo como mucho más diverso de lo que yo me imaginaba cuando me recibí, o cuando estudiaba, ¿no? Ahí tenemos una pregunta, bueno, tenemos dos. Primero, Guada Fernández dice, ¿cómo ves el trabajo de geólogo en unos años más? Estoy en mis primeros años de geología y los avances tecnológicos me asustan en cierto punto. Luego tenemos Irina Montano de la Universidad Nacional de San Juan, dice, ¿qué consejos podrías brindarnos a los estudiantes que desean insertarse en el ámbito de la divulgación científica? Bueno, no resulta fácil imaginar el futuro el futuro, digamos, cómo es de acá a unos años, ¿no? Como hacer predicciones. Es todo muy dinámico, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por superar el miedo a lo tecnológico. No podemos darnos ese lujo. Eso no podemos. No porque lo tecnológico sea imprescindible, sino porque tenemos que entenderlo para decidir cómo lo usamos y cuánto. Pero no podemos estar fuera, ¿no? Ya sea inteligencia artificial o... yo la otra vez con los chicos de Río Cuarto les di una charla que se llama ¿por qué los geólogos tenemos que saber matemática? También les aconsejo saber matemática y estadística, porque a mí me ha tocado, yo en mi posgrado, yo estudié más estadística de la que tenemos en la carrera y me salvó en mi trabajo en petróleo, me salvó algunas veces el manejo de la estadística en el nivel que lo aprendí en esa maestría. Y ahí me di cuenta de cuánto nos estamos perdiendo los geólogos porque no sabemos suficiente cantidad de estadística. Entonces, para evaluar los resultados de experimentales, los datos, y con la enorme cantidad de datos de la que disponemos hoy, porque tenemos mucha capacidad de adquirir datos, pero los geólogos no tenemos una capacidad de analizar esos datos que esté a la altura de los volúmenes de datos y de la tasa de llegada de datos, ¿no? Entonces, como herramienta clásica y que no es tan difícil de adquirir, yo le aconsejo a todo el mundo, capaz que no hoy, pero cuando tengan 5 años de experiencia en el trabajo que sea, háganse un buen curso de posgrado de estadística, no de geoestadística. Geoestadística es una cosa, eso hay que conocerlo porque si no,
uno no entiende el resultado que le está dando el mapeador, ¿no? O Petrel, o el software que fuera con el que uno va a modelar. Tenés que, en casi todos los trabajos que implican subsuelo, uno tiene que hacer modelos. Modelos que no, ya no son el mapita base, ¿no? Sino que son modelos 3D. Entonces, para eso hay que saber geoestadística. Eso es una cosa. Y lo tenés que manejar, porque si no, alguien se va a encargar de tomar las decisiones por vos y es mejor que se tomen, cuando hay geología, es mejor que esas decisiones se tomen desde lo geológico, desde la mirada geológica, ¿no? Porque si no, un algoritmo de distribución de propiedades en un modelo 3D va a ser lo que estadísticamente sea razonable, pero geológicamente no tiene ningún sentido. Entonces, uno tiene que dominar la herramienta con la que está trabajando. Eso por Bueno, un lado, pero por el otro lado, estadística, diseño experimental, que no manejamos los geólogos, yo les recomiendo a todos los geólogos que expriman sus datos con estadística, porque no lo sabemos hacer. Yo por lo menos lo adquirí en el posgrado y es muy importante. Y para mí me cambió los resultados, me cambió, digamos, si yo con mi estadística de grado, yo hubiera abordado ese set de datos, era una conclusión. Y con mi estadística de posgrado, yo abordé ese set de datos y el panorama cambiaba a 180 grados. Así que esa es una recomendación. Y después me quedó en el tintero la otra que no me acuerdo, la otra pregunta. decía, bueno, el consejo de brindarlo a los estudiantes, ¿qué consejo podrías brindarnos a los estudiantes que desean insertarse en el ámbito de la divulgación científica? Ok, bueno, Y justo, bueno, ya que estamos, dale. que lo escuchamos varias veces ya la palabra divulgación, y creo que, bueno, muchas veces pensamos en la geología vinculada a lo que es al trabajo de campo, ¿no? A la investigación, a la industria que nos estabas comentando, pero pocas veces pensamos en el desafío de contarle lo que es a la sociedad lo que hacemos los geólogos, y por qué nuestro trabajo es importante, ¿no? Y en tu caso, bueno, sabemos, Marina, que encontraste una manera muy particular de hacerlo a través de esta divulgación científica y de tu proyecto, ¿no? De una geóloga en la sala. Bueno, preguntarte ahí justamente cómo surgió la idea de crear esto y qué te llevó a empezar a comunicar geo, ¿no? Desde un lugar diferente a lo que es el ejercicio tradicional de esta profesión. Eh, bueno, ¿qué me llevó? Yo cuando me formé, hice la formación de posgrado, que es una maestría en manejo ambiental que hice en una universidad de acá de la ciudad de Buenos Aires, cuando me mudé desde Comodoro Rivadavia acá a Buenos Aires, bueno, en algún momento dije, yo quiero hacer un posgrado porque a mí me encanta estudiar, hacía mucho que no estudiaba así en serio, y dije, bueno, voy a hacer algo. Yo trabajaba en petróleo y trabajé en petróleo muchos años después de esa maestría también. Pero dije, yo quiero algo que no sea más de lo mismo, ¿no? Entonces, ya petróleo y toda la lógica petrolera la tenía en todos los días. Entonces digo, bueno, me voy a tomar un año para ir a cursar ese posgrado y quiero que sea en algún campo complementario. A raíz de esa maestría, que realmente fue una gran experiencia, bueno, yo decidí que mi trabajo de tesis de maestría lo quería hacer en una problemática de geología ambiental urbana, porque estaba en una megaciudad, vivía acá y quería entonces entenderlo geológicamente también. Entonces encaré un tema acá de ambiental, urbano, geológico, y en ese tema, bueno, empecé a conocer la geología de la ciudad de Buenos Aires, que no la conocía porque no me formé en la UBA ni en La Plata, entonces no conocía este ámbito específicamente. Me enteré entonces de la historia de la Barranca de Buenos Aires, que es una historia geológica, y entonces cuando empecé a fantasear con hacer otro trabajo, con dejar el trabajo petrolero e irme a hacer otro trabajo, yo dije, bueno, lo que tengo ganas de hacer es mezclar un poco lo que a mí me gusta hacer cuando yo viajo, que es por ahí buscar un guía local
y que me lleve a caminar 2 horas, no hacer un tour empaquetado o algo así, sino ir con un local a que me cuente algo interesante de su lugar, ¿no? Y entonces yo dije, me gustaría hacer eso, ser esa local que le cuenta a la persona que viene a conocer la ciudad de Buenos Aires, que acá también hay una historia geológica. ¿Pero por qué? Porque un día estaba charlando con unos amigos que son abogados y estábamos justo cenando y se veía la barranca, ya estábamos al aire libre y se veía allá la barranca porque estábamos en la zona de Puerto Madero, no sé si conocen Buenos Aires, pero bueno, desde Puerto Madero uno mira hacia la Casa Rosada y a esa Plaza de Mayo y se ve la subida, y esa subida es la barranca, ¿no? Con su historia geológica. Y entonces yo a estos amigos abogados les contaba, les digo, no, porque la barranca, eso que se ve ahí, que sube así, tiene X historia. Y estos dos se quedaron, así como yo les decía hace un rato, así como, no te puedo creer, no te puedo creer, pero eso, y ellos me dijeron, pero esto, vos lo tenés que salir a contar de alguna forma. Yo todavía trabajaba en petróleo. Y ahí me quedé como con eso dando vueltas en la cabeza, pensando, estaría bueno que si yo me fuera de petróleo, dedicarme a contar esto, ¿no? O sea, todas esas líneas de razonamiento confluyeron a decir, bueno, yo quiero, voy a decidir qué hacer fuera de petróleo, va a ser esto, va a ser contar esa historia, la de la barranca. Bueno, preparé el proyecto, era un proyecto geoturístico, en definitiva, ¿no? Eran unas caminatas geológicas por la ciudad de Buenos Aires. Lo preparé durante todo 2019 y no sé si les suena el año 2020, pero bueno, no fue posible llevarlo a cabo después de tanta preparación, porque bueno, nos quedamos todos como quedamos, todos recordamos la pandemia de 2020 y ese proyecto quedó ahí. Lo que pasa es que yo venía con el impulso de toda la organización del proyecto y estábamos todos encerrados y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces transformé eso y dije, bueno, voy a hacer otra cosa parecida, pero que se pueda hacer, ¿se acuerdan? En casa, quédate en casa, desde casa, bueno. Entonces voy a hacer algo que se pueda hacer desde casa. Y ahí es que empecé a dar charlas, como nadie podía viajar a ningún lado, empecé a dar charlas sobre la geología de lugares y después sobre otras geologías que no tuvieran que ver con lugares y sobre historias geológicas, y así fui armando el proyecto, ¿no? De esa forma fue mucho dependiente de las circunstancias, de lo que te obliga la vida, de lo que yo tenía ganas, de prueba y error y un poco así. Y entonces, ahora hace 7 años que yo estoy con esta idea en la cabeza y ejecutándola, implementándola. Y entonces, ¿qué me parece importante destacar para la gente que por ahí considera dedicarse a la divulgación? Yo les diría que desde mi perspectiva y desde mi experiencia, es muy importante que si hacemos trabajo de divulgación, lo hagamos con tanta seriedad y tanta rigurosidad como si hiciéramos cualquier otro trabajo geológico. Porque se trata de eso. No es que es una changuita. Es un trabajo terriblemente demandante. Yo vivo estudiando, que por cierto, como les dije, me encanta, pero me dedico muchas horas por día a hacer eso. Cada tanto audito la producción de contenido con otros colegas, les pregunto, colegas especialistas en una cosa o en otra, llamo a 2 o 3 y les digo, no, mira, en los últimos 2 años del perfil, por ejemplo, de Instagram, invito a colegas a los cursos, a las charlas, para que me critiquen, para que analicen críticamente, a ver si, no sé, no, mira, dijiste tal cosa, esto hoy se piensa de otra manera, esta idea no es tan así, ¿no? Entonces, como no hay un sistema formal todavía en divulgación para hacerlo como actividad independiente, bueno, yo medio como que me lo armo yo para no quedarme en un limbo en el que yo digo las cosas, porque en Instagram o en las redes, ¿quién te puede decir? No hay un proceso de peer review, ¿no? O de análisis por parte de un editor, no hay ese rol. Entonces,
Bueno, yo les digo que es un trabajo hermoso el de divulgación. Si quieren dedicarse a eso, empiecen por contar las historias que a ustedes les apasionan, porque si van a contar algo que a ustedes les aburre o que no les llama la atención, no le van a encontrar la vuelta. Y profesionalícenlo todo lo que puedan, porque en esta etapa depende de nosotros. No hay un método establecido para hacer divulgación de forma independiente. Hay que ponerle toda la seriedad y la rigurosidad de la que uno sea capaz. Y bueno, por ahí contáctense, hagan red con otros divulgadores, tanto de la geología como de otras ciencias. Y bueno, me parece que eso es algo importante en la etapa en la que está la divulgación hoy en Argentina, ¿no? Que es como tímidamente apareciendo como una actividad legítima para ejercer la profesión geológica. Bueno, y en ese sentido, ¿por qué a veces, o por qué pensar en ese sentido que a veces cuesta acercar la geología a la gente? ¿Qué pensás acerca de eso? Y eso tiene que ver, para mí, son dos grandes grupos de variables. Por un lado, cuando hablamos de geología, piensen de qué hablamos. Hablamos de tiempos que la gente no puede imaginar. Hablamos de millones de años, como mínimo, 1.000.000 de años como para empezar a hablar, ¿no? 1.000.000 de años estás en el cuaternario todavía, ni siquiera te vas 1.000.000 de años para atrás, ni siquiera saliste del cuaternario. Y son tiempos que la gente no puede, les cuesta mucho imaginar, ¿no? La escala temporal. Y la otra es la escala espacial, ¿no? Hablamos de, hasta el núcleo hay, hasta el centro de la Tierra, 6.300 kilómetros, 2.900 hasta la base del manto. ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿cómo hago para poner eso dentro de mi cabeza, no? Eso por un lado. Y la otra variable fuerte es que yo no quiero decir que los geólogos, que nadie hace nada, ¿no? Porque bueno, conozco colegas que hacen un trabajo parecido al que hago yo también estoy en ese lugar, pero como disciplina no es ni remotamente suficiente lo que estamos haciendo. Y esto es algo, hablar de geociencias y que el gran público no conozca de geociencia y de geología, no es algo específico de Argentina, ¿eh? Esto pasa en todo el mundo. Y en gran parte tiene que ver con que el marco conceptual de tiempo y espacio es muy difícil de asimilar. Y eso es como que va retroalimentando o la pereza o la alarma de los geólogos, porque es muy difícil decir, bueno, voy y hablo. Muy pocas personas tienen el talento para decir voy y hablo, ¿no? Sin haber practicado nunca. Entonces, yo al principio yo no les puedo explicar. Yo hoy veo las grabaciones de mis cursos del año 2020-21 y digo, esa pobre gente que me fue a escuchar, ¿cómo se quedó ahí? Porque era re denso, era un plomo, ¿no? Entonces, bueno, uno va aprendiendo, pero por eso les digo, es como cualquier otra disciplina, uno se va formando y especializando. Un petrólogo, que no salís viendo, no sé, todo tipo de alteraciones hidrotermales, porque vos dijiste soy petrólogo, de hoy en adelante soy petrólogo. No, tenés que hacer el ojo en el campo, tenés que caminar, mapear, mirar al microscopio, bueno, tenés que adquirir un montón de cuestiones específicas. Bueno, en esto es lo mismo. Y entonces, eso no estamos preparados. Hay que hacer una trayectoria intencional para adquirir herramientas y pulir las herramientas. Entonces, bueno, se juntan las dos cosas, ¿no? Y entonces pasa mucho en geología que si vos vas por allá y nada, es como que estás hablando en un idioma que nadie conoce, ¿no? Entonces terminas hablando con otros geólogos, que todos entienden el código, todos se sienten cómodos ahí. Entonces eso va como haciendo, bueno, no, la verdad es que lo más satisfactorio para mí es hablar con otros geólogos. Y eso va haciendo que
cada vez sea más difícil hablar fuera del ámbito geológico. Entonces, yo siempre digo, yo estoy casada con un geólogo, tengo amigos geólogos, estoy rodeada de geólogos, entonces a mí me encanta hablar de geología en distintos registros. Pero bueno, yo me reconozco, a mí me encanta hablar con los geólogos, con otros geólogos, con los colegas y las colegas. Pero bueno, el error me parece que es suponer que no tengo que adquirir nada específico para ir a hacer este trabajo. Que lo puedo hacer así, que es un trabajo prácticamente de ir a chamullar, ¿no? Entonces, no, yo que lo hice prueba y error, me di cuenta que, o sea, con el tiempo fui adquiriendo un montón de herramientas y desarrollando posibilidades que antes no tenía. Y entonces, bueno, es como cualquier otra trayectoria de especialización en geología. Hay que tomárselo en serio como si uno estuviera haciendo el doctorado y el postdoctorado. Es lo mismo, tenés que leer teoría, tenés que leer antecedentes, no solamente de lo que querés hablar, sino en lo metodológico, ¿no? Entonces, ¿y cómo se compone esa teoría en el caso de la divulgación? Y desde leer grandes periodistas científicos y además no solamente lo que ellos escriben sobre ciencia, sino sobre cómo contar ciencia, hasta, bueno, no sé, otros comunicadores en ciencia. Hay mucho en inglés, por ejemplo. Hay medios que son muy fuertes en comunicación de la ciencia. Bueno, todo requiere ese trabajito, o sea, no, si lo hacemos de forma improvisada, no sale bien, no es satisfactorio como laburo para uno, uno se queda con la sensación de que nadie entendió nada, de que, no sé, ¿para qué tanto esfuerzo en leer del tema si al final todo el mundo se quedó con gusto a poco, a nada o a lo que fuera? Entonces, requiere esa especificidad como cualquier otra disciplina de la geología. Es justo, bueno, ahí podríamos insertar lo que sería lo que nos decía Irina, ¿no? De consejo para aquellos que quieran insertarse en este ámbito de la divulgación. ¿Cuál sería entonces este Bueno, consejo? yo como te decía hace un rato, hacerlo profesionalmente. Ese es como marco mental, hacerlo de forma profesional y profesionalizarlo. Si encontrás formación específica, hacela. Tómatelo como, digamos, te va a llevar mucho tiempo. Por supuesto que uno puede hacer pequeños experimentos, ir probando, porque ¿qué pasa? También, pero como toda disciplina dentro de la geología, tiene sus cuestiones metodológicas específicas. Muchas veces, cuando trabajas en divulgación y en comunicación, ¿cuál es la herramienta por excelencia? Alguna de las redes sociales. Entonces, también es interesante pensar, pero en términos, no de que me paso viendo como a la noche uno se tira en el sillón a scrollear y yo digo para ver reels de gatos, ¿no? Porque ves el gatito que salta y qué sé yo, bueno, una seguidilla de reels del mismo tipo que es entretenimiento y no va más allá. Cuando haces divulgación, usas ese mismo formato, ese mismo encuadre, pero vos querés hacer algo completamente distinto. No querés hacer memes puramente, al menos, ¿no? De vez en cuando podés mandar un meme. Y lo que tenés que hacer es, bueno, entender la plataforma, entender la lógica de la herramienta que estás usando, pero con una mentalidad de esto es parte de mi método. ¿Vieron en cada paper, en cada tesis, materiales y métodos? Bueno, esto es lo mismo. Si ustedes tuvieran que decir cuáles son los materiales y métodos de un divulgador, y bueno, en parte es X plataforma de redes sociales. Entonces, tenés que entender la lógica con la que funcionan. Y no solamente la plataforma, sino qué hace que la gente, qué hacen los usuarios. Entonces, hay cuestiones
que por ahí, desde la comunicación institucional o científica, o desde lo académico, son como mínimo dudosas o polémicas, pero que son necesarias en cierto punto, por lo menos considerar qué dosis o en qué medida uno va a echar mano de esas herramientas o de esas tácticas cuando haces comunicación en redes sociales. Si uno dice, el año pasado se publicó un paper que analiza la impronta isotópica de las lavas de no sé dónde y que las conecta con el manto profundo, nada, ahí la gente, todo el mundo pasó de largo, porque la gente está haciendo otra cosa. Entonces, entender que no corre ahí la lógica de la supervivencia en el ámbito académico, que cuál es. Tenemos, en el ámbito académico, tenemos que demostrarle a los colegas y a los editores de las revistas y a todos los evaluadores de nuestra producción, tenemos que demostrarles la rigurosidad de esos resultados, de la adquisición de los resultados y la solvencia de los autores. Eso no es lo que pasa en las redes sociales. No pasa por ahí. Entonces, uno no puede estar aplicando la lógica académica en una pieza de comunicación, de contenido para divulgación en redes. Estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene que buscarle la vuelta para decir, bueno, ¿cómo arranco esta pieza de contenido? No puedo arrancar con los antecedentes, no puedo arrancar con, hablando de un modelo así en el aire. No, tengo que decir algo que al usuario final de esa información le sirva y que la pueda aprovechar. Entonces, bueno, muchas veces uno tiene que decir algo que conecte con el cotidiano, por ejemplo, ¿no? O algo que llame la atención. Y no con la lógica de, mira, yo te voy a mostrar cuánto sé de este tema, ¿no? Entonces, es un funcionamiento completamente distinto para hacer divulgación en redes. No es la misma lógica que la página de CONICET que divulga los resultados de las investigaciones. No tiene nada que ver esa lógica, ¿no? Porque son audiencias distintas. Bueno, ahí está, el concepto de audiencia. También es algo con lo que trabajas todos los días cuando haces divulgación. Entonces, no es lo mismo que vos prepares un resultado X para mostrárselo a un directorio en una empresa que tiene que tomar una decisión respecto de un proyecto de inversión, que vos se la cuentes a la gente que pasa por Instagram. Es completamente distinto. Entonces, bueno, eso no es... si uno quiere ser influencer, es una cosa. Si vos querés hacer divulgación de geología, divulgación científica, es otra cosa. Ninguna de las dos está mejor o está peor. El tema es tenerlo claro. Si yo quiero ser influencer, puedo permitirme un montón de cosas que si quiero hacer divulgación científica no. Puedo hacer un mix también. Uno puede hacer las dos cosas. Pero bueno, cuando sos influencer, el concepto de influencer es uno está buscando hacer cosas de forma que las marcas le paguen a uno para hablar de las marcas. Y entonces, y ahí ya, bueno, hay que ver cuánta geología puedes meter, ¿no? Entonces, para mí, si el objetivo que uno tiene es hacer divulgación, y eso es lo que realmente te gusta, yo opino, es una opinión, hay que hacerlo de forma rigurosa y profesionalizada. Marina, perdón, siguiendo la misma línea, ¿no? ¿Qué pensás vos de la inteligencia artificial? ¿Crees que puede contribuir o puede desafiar a lo que es la divulgación científica? Mira, yo no me considero una experta en el tema, así que lo que yo diga es anecdótico, ¿no? Es una opinión
como cualquier, no sé si como cualquier otra, porque soy una usuaria frecuente, pero bueno, es una opinión de una usuaria frecuente, simplemente eso. No es que sea una opinión de un especialista en el tema. Yo uso la inteligencia artificial muchísimo para mi trabajo. La uso para resolver problemas, digamos, para dinamizar, o sea, hacer más dinámicas tareas que por ahí de otra forma me llevarían mucho tiempo. En ese sentido, para mí es una gran herramienta. Es una gran herramienta. Porque, por ejemplo, te acelera un montón. No estoy hablando de ChatGPT, estoy hablando de herramientas por ahí un poco más específicas, ¿no? Pero te acelera un montón una primera búsqueda bibliográfica en un tema, ¿no? Entonces, bueno, uno puede usar distintos proveedores. Yo siempre uso proveedores gratuitos, no conozco cómo son los proveedores que uno paga, $20, $30 por mes, no los conozco. Pero es una herramienta que te facilita un montón de cosas. Poner en riesgo, por ahora yo creo que no veo, yo no siento mi trabajo amenazado por la existencia de la inteligencia artificial. De hecho, yo por ahí pruebo, ponele, a mí me encantan los juegos. Y me encanta como las cosas en múltiples formatos, ¿no? Entonces, siempre he tenido la idea de hacer un juego o algo, ¿no? Puede ser desde un juego de mesa hasta un juego de consola, ¿no? Me divierte, yo juego y me divierte mucho. Y la verdad es que para hacer, por ejemplo, usas Claude y podés programar una app. Yo he hecho varias pruebas, lo que pasa es que nunca llegué a algo que diga, bueno, esto por lo menos hace algo que le puedo compartir a la gente, por ejemplo, en el club de geología, ¿no? Nunca llegué hasta el final del experimento, pero realmente he hecho como versiones en sucesivas aproximaciones de aplicaciones para jugar pavaditas, ¿no? Muy simples. Claramente, si yo quisiera, por ejemplo, desarrollar un juego de consola, no puedo prescindir de un equipo de programadores, por más Claude, ¿no? A lo mejor si yo fuera programadora, no sé, puede ser, pero yo no puedo prescindir. Entonces, ahí no veo, digamos, es como para acelerar una curva de aprendizaje de uno mismo, ¿no? Que yo veo que tiene mucha potencia. Después, la verdad es que se pueda, no sé cuál sería, capaz que soy muy ingenua, ¿no? Pero la creatividad humana es infinita. Y la inteligencia artificial, por lo menos hasta hoy, yo no me he enterado que cree cosas nuevas, sino que a lo sumo imita. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos una fuente inagotable de ideas nuevas. Que alguien las pueda replicar, por ejemplo, no lo sé, no lo veo viable. O sea, el trabajo que necesitarías hacer dentro de una inteligencia artificial para replicar un proyecto X es gigantesco. Más vale ponerte a hacer tu propio proyecto que a analizar todas las variables para replicar un proyecto de otra persona. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, replicar, no sé, el trabajo de, no sé, se me ocurren como revistas por ahí, ¿no? Revistas de distintos temas, bueno, lo que fuera. Y por otro lado, resolver problemas geológicos, no creo que la inteligencia artificial lo pueda hacer hoy, digamos, como reemplazar a un investigador. De hecho, hay un montón de información. Ustedes pónganse un día a jugar con algún robot de esos y háganle preguntas, pero de cosas actuales, de los últimos 5 años en geología. Se le escapa. No hay forma. No hay forma. De hecho, ponele.
La otra vez yo estaba escuchando, no sé si lo conocen a Juan Otamendi, que es un profe mío es un profe mío, claro, fue mi profe de geoquímica en Río Cuarto. Es un petrólogo y supongo yo que diría regionalista, muy importante hoy en la Argentina. Y bueno, en 2020, 2021, dio una charla sobre algunos aspectos de sierras pampeanas. Está en YouTube la charla, ¿no? Dura como 2 horas. Y entonces yo le estaba viendo la charla y me aparece abajo esa herramienta de YouTube, que no sé si ahora la siguen teniendo porque me parece que era pésima. Pero esto fue el año pasado, ¿eh? No les hablo de hace 5 años. Estaba esa herramienta de YouTube abajo que dice, la inteligencia artificial de YouTube te puede resumir la charla. Bueno, resumime la charla. Yo ya la había visto, entonces sabía de qué se trataba. Bueno, ¿qué les cuento? Todo mal había entendido. ¿Por qué? Porque era tan complejo el tema del que estaba hablando, que realmente Juan en esa charla decía que ahí, supónganse, no había un evento de colisión y la inteligencia artificial decía, esto es un evento de colisión, ¿no? A ese punto. Entonces, tiene mucha complejidad ese material geológico de esa profundidad. Entonces, cuando uno orienta a la inteligencia artificial y le dice, hace tal tarea específica, anda bien. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Notebook LM, no sé si la conoce. Bueno, está buena porque tiene la característica de que uno la alimenta con sus propias fuentes, ¿no? Entonces le cargas, por ejemplo, 10 papers de un tema y le haces después preguntas. Y solamente te responde en base a la bibliografía que vos le pusiste. No va a buscar en internet. Alucina muy poco y te responde con precisión porque es solamente en base a la información que vos le pusiste, con tu criterio. Entonces, ese tipo de herramientas están muy buenas. Y después, bueno, ChatGPT a mí me salva, por ejemplo, en lo que es cuestiones tecnológicas, como por ejemplo, cuando doy cursos y tengo que transmitir en vivo, miren, nada que ver con lo geológico, ¿no? Pero tengo que transmitir en vivo y entonces grabo y hago una prueba y uso Canva, pero además quiero compartir la pantalla acá y después tengo que poner el teléfono como una cámara secundaria, así cenital, para mirar las muestras sobre la mesa y qué sé yo. Bueno, tengo un setup muy complejo y quiero grabar con OBS Studio. Bueno, no sé cómo se hace. Entonces, le digo, a ver, ayúdame a armar este setup y queda impecable, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son ayudas muy, muy concretas y muy claras, pero no en lo geológico. En lo geológico, por lo menos todavía yo no me preocupa, la verdad es que no. Hoy hay una consulta, bueno, que había dicho que era de Río Cuarto, preguntarle si la conoce la profe Nani. Sí, la conozco a la Nani. Bueno, es docente nuestra acá también, así que Ah, bueno, mira, siempre, no sabía, hace mucho que está en La Rioja ella. así que bueno, Mucho. siempre cada tanto está viniendo y bueno, preguntarle si la conocía, ¿no? Porque bueno, siempre cuenta también de Río Cuarto, así que la verdad que impresionante. Sí, la Nani me dio geología histórica y después, bueno, la vi no hace 2 años, cuando estuve por la Universidad de Río Cuarto. Sí, claro. Bueno, también Gaby Villalba, no sé si la llegaron a conocer, a Gabriela Villalba, que también era docente de La Rioja. Bueno, falleció hace unos años ella, ¿no? Pero ella fue compañera mía. Y me acompañó, ella era un poco más grande que yo, 3 años más grande, y fue mi ayudante de campo para un seminario que teníamos en tercer año. Yo fui con Gaby, pero sí, después, bueno, no sé si había más gente de Río Cuarto que estaba yendo a La Rioja, pero yo sí, por supuesto, a Nani sí, la conozco. Bueno, la verdad que hemos recorrido muchos aspectos, ¿no? De lo que es la geología junto a vos, Marina, y bueno, de expectativas que teníamos cuando comenzábamos la carrera, la realidad profesional, la importancia de poder
comunicarle esta ciencia, ¿no? Y sobre los desafíos, incertidumbres que van apareciendo, ¿no? Y seguramente muchas de estas experiencias que compartiste hoy han despertado ciertas inquietudes, reflexiones, preguntas, que, bueno, cualquier cosa los chicos pueden después preguntarte por algún mail, por algún otro Sí, contacto. claro, miren, me pueden escribir, anoten, se los paso por el chat si quieren. A ver, ahí les mando. Es Marina, una geóloga en la sala, está bien escrito, .com, o si no, en Instagram. No tengo otra red, chicos. Bueno, tengo Facebook, pero no entro nunca a Facebook. No la entiendo. Calculo que a ustedes les debe pasar igual. A los pocos que tengan Facebook, es una lógica que es muy extraña. Así que no, por Facebook no esperen que les responda rápido. Entro muy de vez en cuando. Si no, ahí, al Instagram, ahí sí entro casi todos los días. No tengo Twitter, no tengo de las más intensas, no tengo TikTok tampoco. Así que en cualquiera de esos dos canales me pueden escribir. Cuéntenme, díganme, yo soy de La Rioja, estuvimos en el conversatorio, así los ubico, los ubico un poco en el mapa de gente, a ver de dónde nos conocemos. Bueno, y justo antes de finalizar este encuentro, bueno, queríamos abrir de nuevo el espacio para que quienes nos acompañan también puedan participar, prender la cámara, bueno, hablar, ¿no? Y antes de finalizar, porque sabemos que también tu tiempo tienes que trabajar y todo lo demás, y que bueno, también podríamos estar toda la tarde si se puede, ¿no? Pero también hay hora de trabajo. Así que bueno, chicos, quien quiera puede levantar la mano, hablar, prender la cámara, también para que, bueno, antes de poder finalizar este conversatorio. Es un signo de los tiempos, ¿no? La gente por ahí está en el auto, está en el colectivo, están caminando, entonces todo el mundo está conectado de distintas circunstancias, por eso no todo el mundo puede prenderse la cámara, son distintas formas de participación, ¿no? No es lo mismo que en un aula, ¿no? Como que en un aula uno queda, bueno, es otra dinámica, ahora tenemos todas. Ahí vemos a Bruno, prendió la cámara también. A Fernanda también está ahí viéndonos. Por ahí conectados desde las oficinas, ¿no? Desde los pizarrones veo. ¿Hay alguien habla, aparece? Yo creo que creemos que no, es importante hacer este tipo de conversatorios porque, bueno, vamos viendo distintas realidades, ¿no? De la geología en el país y, bueno, ha sido una hermosa oportunidad también para que nos podamos conocer, ¿no? En este ámbito de la geología, estamos ya a 5 días de celebrar este 9 de junio y la verdad que queremos destacarte el enorme trabajo que realizas, Marina, a través de esta divulgación científica y acercando la geología a personas que quizás nunca han tenido un primer contacto o no tienen contacto con nuestra disciplina, demostrando que la ciencia puede comunicarse de manera clara, accesible y apasionante, no es algo imposible. Así que en nombre de la Asociación de Geología, de los estudiantes de Geología de la UNLAR y de todos los que estamos aquí presentes, creo, ¿no? Te agradecemos profundamente por habernos acompañado en esta semana geológica que hemos podido organizar, por poder compartir, ¿no? Tu experiencia y por inspirarnos a seguir construyendo esta geología cada vez más cercana, que no sea algo lejano, que sea más humano y comprometida con la sociedad, ¿no? Así que bueno,
muy agradecido por esta oportunidad que nos pudiste dar y nada, sin palabras, la verdad. Bueno, no, gracias a vos, Gustavo, por el contacto y a, bueno, toda la Asociación de Estudiantes de Geología y carreras afines, porque me contó Gustavo que en La Rioja no es solamente geología. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación a charlar. Una cosa que no quería olvidarme de comentarles es que ya sea que decidan en algún momento dedicarse a la divulgación con el público general o no, siempre está bueno hacer divulgación dentro de la disciplina, hablar con otros geólogos y contarle a otros geólogos qué es lo que estamos haciendo y muchos, a mí me pasó muchos años especializada en el tema petrolero. Yo no salía de los sistemas fluviales cretácicos con alto contenido de material piroclástico y entonces no pensaba en otra cosa que eso. Y cuando volví al mundo exterior, bueno, volví a aprender la geología, ¿no? Volví a encontrarme con una ciencia que es súper amplia y extraordinaria. Así que también me parece que está bueno la divulgación dentro de la disciplina. Y no me quiero olvidar, porque esto lo pensé hoy, no se me había ocurrido, les quería avisar e invitarlos. Estoy colaborando en la organización de un simposio en el Congreso Geológico Argentino de 2026, que va a ser en San Juan. Les queda a todos bastante cerca, más cerca que a mí por lo menos. Es un simposio de geoconservación y divulgación. Va a ser en abril del año que viene. La idea es a todos los interesados en estos temas, ya sea estudiantes, como graduados, como investigadores, interesados en temas de geoconservación y de divulgación, que tienen mucho que ver también entre sí, porque en realidad es poner la geología más cerca de la sociedad. Bueno, quería contarles eso, invitarlos a todos a que si andan por el Congreso, pasen por el simposio, si tienen ganas de contar algo, si están haciendo algún trabajo en el tema también, invitarlos a que propongan alguna presentación y creo que va a ser una linda oportunidad. Seguramente nos vamos a cruzar por allá, seguramente. No estamos muy lejos. Ojalá. Así que ojalá nos podamos cruzar por allá. La verdad, como te digo, te vamos a hacer llegar un certificado que hemos hecho para vos, para que también quede como, también, ¿no? Un certificado de que hayas podido participar esta semana y que también no haya sido cualquier cosa, ¿no? Y que haya quedado, esto se va a subir en YouTube, pero probablemente van a quedar en las redes, así que estamos también trabajando en esa divulgación a través del Instagram. Genial. Asociación para seguir divulgando la geo por todos lados. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Marina. Espero que los que estemos acá en la capital y los que puedan seguirnos en las redes disfruten del resto de las actividades. Y Miguel Serrano, levantaste la mano, dinos. Se equivocó, dice. No, la verdad que, bueno, espero que disfruten las demás actividades. Vamos a seguir por este Google Meet también las demás actividades para el día de mañana. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos próximamente juntarnos. Así que muchísimas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. No te vayas, Marina, no te vayas todavía. Ok, me quedo.